vamos a iniciar recordando una vez más el Ordo Salutis, el orden de la aplicación de la salvación, cómo la salvación llegó a cada uno de nosotros. Voy a lectura lo que ya hemos visto. Primeramente tiene que haber un ofrecimiento libre de la salvación en el Evangelio, lo que conocemos como un llamamiento general. Esto en sí no es parte del orden de la aplicación, pero tiene que darse. Todas las personas tienen que ser expuestas al Evangelio para que el Señor en su misericordia y por su Espíritu, Él traiga nueva vida a quien Él desea traer. Tiene que haber ese llamado general. Pero ya la aplicación en sí a nosotros inicia con lo que conocimos, lo que ya estudiamos como el llamamiento eficaz, que definimos como el acto soberano e irresistible de Dios de atraer a los pecadores que Él ha escogido desde la eternidad para salvación, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Eso lo vimos en el capítulo 10 y vimos en el párrafo 1, enunciados 1 al 6, lo que ya vimos, hermanos. A diferencia del llamamiento general que tiene que darse, este llamamiento eficaz es aquel que nos cambia la voluntad, la razón, el corazón. Y por cuanto es eficaz, ahí está el nombre, llamamiento eficaz. Este llamamiento lleva en sí la gracia que nos capacita para responder con arrepentimiento y fe al Evangelio. Y esa gracia que nos capacita es lo que conocemos como la regeneración. Se le conoce también como nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida. Y viene el segundo paso, digamos, de la aplicación de la salvación a los escogidos, que es la regeneración. Es por medio de la regeneración el Señor nos hace nuevas criaturas. Lo vimos en el capítulo 10, llamamiento eficaz, párrafo 1, enunciado 7 al 11. La regeneración, cuando Él nos trae de muerte a vida, nos quita ese corazón de piedra, nos pone un corazón de carne, pone su Espíritu Santo en nosotros, es lo que conocemos como la regeneración. Después viene la conversión, que es el ejercitar de ese nuevo corazón al responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. Ese lo veremos hoy. El arrepentimiento y fe son las dos partes que componen la conversión, pero lo vamos a ver hoy. Este está en el capítulo 14 de la fe salvadora y en el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. Posteriormente viene la justificación, ese acto judicial de Dios, por medio del cual Dios declara y constituye justos a los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Capítulo 11 de la justificación. Después viene la adopción, que nuevamente es la obra de Dios, en la cual Él admite con todos los derechos y privilegios a los hijos de Dios como parte de su familia. Capítulo 12 de la adopción. Viene la santificación. Es la obra del Espíritu de Dios, por medio de la cual los escogidos son hechos capaces de perseverar en la fe, hacia una mayor conformidad a la voluntad de Dios. Eso está en el capítulo 13 de la santificación. Y finalmente la glorificación, que es cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hayan muerto, el Señor les resucitará. Aquellos que, como dice el apóstol Pablo, sigamos vivos. Y lo decimos porque estamos vivos y la venida del Señor es inminente. Seremos arrebatados juntamente con Él, pero a todos nos dará un cuerpo glorificado. Sí, y esto viene, lo veremos si el Señor nos permite, en el capítulo 31 del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Y aquí lo recordando, ¿verdad? El por qué la confesión no sigue el Ordo Salutis, porque la confesión de fe tiene una estructura de pacto. Primero trata con todas las obras de Dios, que son el llamamiento, justificación, adopción y santificación, capítulos 10 al 13, y después va a tratar con las obras del hombre, que vienen en respuesta a lo que Dios ha hecho en el hombre, que es la fe salvadora, arrepentimiento para vida, las buenas obras, la perseverancia de los santos y la seguridad de la gracia y la salvación, capítulos 14 al 18. Ya lo hemos explicado, ¿verdad? Por esas razones no se ve el Ordo Salutis, pero como pongo yo aquí al inicio de la página 2, creo que es provechoso mirar en secuencia el Ordo Salutis, y para poder hacerlo tenemos que estudiar primero la conversión, después del llamado eficaz y antes de la justificación, que es en el orden de la aplicación de la salvación a nosotros. Primero tenemos que ver que la regeneración es inseparable de los efectos que produce. O sea, todo aquel que es regenerado va a ejercer fe
y arrepentimiento, que a estos dos se le conoce como la conversión. Por lo que el primer acto de esa nueva naturaleza, de ese ser humano creado de nuevo, cuando ha sido regenerado, es la conversión. Y esto ya es una decisión consciente de cada uno de nosotros, en su momento cuando el Señor nos salvó, de arrepentirnos, del pecado y de creer en Jesucristo para salvación. Y lo primero que vemos también es que, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, tanto el arrepentimiento como la fe son dones del Señor, son gracias de Dios, son regalos de Dios para nosotros. Y en estos dos textos vemos claramente eso. Hechos 11, 17 y 18. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don, pero les concedió Dios. Dice, el mismo don que nosotros que hemos creído. ¿A cuál don se refiere aquí en este texto? El de la fe. Pero vean, si Dios pues les concedió también, y se refiere a los gentiles, el mismo don que a nosotros, los judíos, en este contexto dice que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, de nuevo, ha dado Dios como un don, un regalo, arrepentimiento para vida. Entonces, lo primero que vemos es que ambas cosas, la fe y el arrepentimiento, que ambas, como veremos, son la conversión, son regalos de Dios. Aquel que ha sido, ¿qué? Regenerado. ¿Verdad? Entonces, la persona regenerada va a empezar a actuar conforme a su nueva naturaleza, en arrepentimiento y en fe. Pero también tenemos que aclarar lo siguiente. Habiendo visto, que tanto el arrepentimiento como la fe son regalos del Señor, debemos de ver que la regeneración es un acto exclusivo de Dios, pero el ejercer ese arrepentimiento y fe es una actividad de nosotros, una actividad del pecador. El ejercerlos y ejercer nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos fe, nosotros somos los que nos arrepentimos. Es Dios quien regenera y es el pecador quien cree y se arrepiente, pero entendido que tanto la fe como el arrepentimiento inicial, digámoslo así, le fueron dados como regalos del Señor. ¿Sí? También debemos de notar que el arrepentimiento y la fe son inseparables. No existe el uno sin el otro. La conversión, de nuevo por eso se le llama, que son ambos, sigue la regeneración. Pero tanto el arrepentimiento como la fe se acompañan en vez de ser uno después del otro. Como dicen algunos autores, son dos caras de la misma moneda. Y una forma de ilustrarlo que escuché de Sujel Michelén, se me hizo apropiado. Si aquí a mi izquierda está el pecado y a mi derecha está el Señor Jesucristo, nosotros evidentemente sin Cristo vamos hacia donde, camino hacia nuestros deseos y placeres, hacia el pecado. Si vamos hacia allá, él dice, basta un solo movimiento, o sea, un solo giro, un solo movimiento. Esa es la conversión, un solo movimiento, pero implicó dos cosas ese solo movimiento, que es la conversión. Implicó darle la espalda al pecado, que es el arrepentimiento, e implica mirar a Cristo, que es la fe. Una forma de entenderlo. Este giro es la conversión, pero implicó dos cosas: arrepentirme, dar espalda al pecado y creer en Jesucristo. La conversión. Dos cosas, arrepentimiento y fe. Hablemos de la fe y el arrepentimiento. Ahora, esto, hermanos, yo a veces cuando leía los evangelios, a veces escuchaba que se les exhortaba solo a arrepentirse, otras ocasiones solo a creer. Y yo me preguntaba, ¿está bien que sea solo arrepentirse? ¿Está bien que sea solo creer? ¿Tienen que ser las dos? Yo tenía esa duda en su momento. Y en su momento pues alguien me la respondió. Pero entender que ambos, como de manera sencilla, arrepentimiento y fe, son dos caras de la misma moneda, ayuda a entender el porqué ante la pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pareciera como si la Biblia diera dos respuestas distintas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por ejemplo, aquí en Hechos 2, 37 y 38, dice: al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando el apóstol Pedro en su predicación les hizo ver que ellos habían matado al autor de la vida. ¿Qué haremos? Pero vean ustedes,
se confundieron de corazón, o sea, se dolieron. ¿Y qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero es arrepentíos, ahí les dice. Vemos en Hechos 16, 30 y 31. Otro texto. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sabemos que en unas ocasiones se les dice que arrepiéntete solamente, en otras que se les dice cree solamente. Entonces, es la respuesta a esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntete o cree, o ambas cosas. Cuando revisamos el libro de Hechos, vemos ambas respuestas de la Biblia a esta pregunta. Si la respuesta es arrepiéntete, y la encontramos en esos textos que pongo ahí entre paréntesis: Hechos 3:19, 5:31, 11:18 y 17:30. Es decir, si la respuesta es arrepiéntete para ser salvo, ¿por qué la Biblia dice solamente cree en algunos lugares? Si la respuesta es cree, que eso viene Hechos 8, 12 y 13, 10:43, 11:17, 13:39, entonces ¿por qué la Biblia menciona solamente el arrepentimiento en algunos lugares? Si ambos son necesarios, ¿por qué no se mencionan ambos siempre? Estas son palabras del doctor Sam Waldron. Él dice que solo hay una respuesta conforme a las escrituras que podemos dar. Si bien la fe y el arrepentimiento son gracias diferentes, como veremos ahorita un poco, están tan íntimamente relacionadas que una nunca existe sin la otra. Entonces vamos a ver como un primer punto aquí que el arrepentimiento y la fe son distintos y describen realidades diferentes que ocurren en nosotros. Arrepentimiento, normalmente la palabra griega que han escuchado quizás, metanoia, ¿han escuchado? Pero significa justamente eso, un cambio de mente acerca de lo que pensamos nosotros de quién es Dios y de quién es el pecado. Un cambio de mente. Nos damos cuenta que Dios es santo, 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 y que nosotros somos pecadores. Es un cambio de mente, que es un giro radical, como dice aquí, en la forma de pensar, de vivir y de actuar, y que nos lleva hacia una conversión hacia los caminos de Dios. Eso es el arrepentimiento. Por ejemplo, dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Se mencionan nada más arrepentidos y convertidos, porque el arrepentimiento necesariamente lleva a ese voltear a seguir los caminos del Señor. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el arrepentimiento. Entonces es un cambio de mente que nos con respecto a lo que pensamos acerca de quién es Dios. O sea, cuando el Señor nos da justamente la fe, por eso están tan ligados. Nos damos cuenta que Dios es un Dios santo, santo, santo. Su ira está sobre nosotros por nuestros pecados. Nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, pecadores, que necesitamos de la gracia del Señor. Y eso nos lleva a hacer un giro hacia una conversión hacia Dios. Ese arrepentimiento. Ahora, la fe es una convicción de la verdad y un compromiso con el Señor Jesucristo. O sea, la fe es como veremos hoy, un poco más detenido, es entender toda la obra de nuestro Señor Jesucristo y creerla, la fe, estar convencidos de esa verdad. Algo íntimamente relacionado con el arrepentimiento, pero distinto. Si lo empiezan a ver, no se puede dar uno sin el otro. El arrepentimiento y la fe se dirigen a objetos distintos. El arrepentimiento se centra en Dios y su ley, y la fe se centra en Cristo y su gracia. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, ¿ven? Arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Van íntimamente relacionados, pero se enfocan en aspectos diferentes que ocurrieron en nuestra vida cuando el Señor nos dio el don de la conversión. ¿Vamos, mis hermanos? El arrepentimiento y la fe juegan papeles distintos en la salvación. La fe hace destacar la gracia que obra la salvación. El arrepentimiento hace destacar el cambio que obra la salvación. Bueno, vemos diferencias. Por otra parte, vamos a ver que el arrepentimiento y la fe están estrechamente relacionados, que uno no puede existir sin el otro. En Hechos 11, 17 y 18.
Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído, refiriéndose a la fe, y después, al final dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ellos mismos ven que vienen, son inseparables ambas gracias del Señor. Y en ese texto que estamos ahorita leyendo, Hechos 17, 30 al 34, vean, vamos a leer primero el 30 y el 34, después leemos todo el texto, esta porción completa. Dice el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mandato. Y vemos en el 34, mas algunos creyeron. O sea, viene de la mano. Entonces vamos a leer el texto completo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Y está hablando de que de ese juicio final, ¿verdad?, que vendrá a traer nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto no se refiere a la fe salvadora, sino dando testimonio a todos, con haberle levantado de los muertos, que Él es el varón designado para traer el juicio. Y lo dice el 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. El 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero vemos cómo están relacionados. Pero vamos notando que en esa, digámoslo así, para que el Señor nos conceda más gracias de arrepentimiento y la fe, el Evangelio tiene que ser predicado, porque aquí está, el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, y aquí se les está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, eso lo veremos al final como una aplicación. Entonces, de modo que no nos podemos arrepentir a menos que creamos, y no podemos creer a menos que nos arrepintamos. Entonces, tanto la fe como el arrepentimiento son gracias necesarias para ser salvos. Y en un mensaje, o cuando usted le comparta a alguien el Evangelio, una predicación, en cierta situación se puede instar al que está escuchando, al pecador, a tener fe, enfocarse en la fe. En otra situación se le puede instar más al arrepentimiento, conociendo que hacerlo uno implica hacerlo otro. Pero como veremos, en todas las ocasiones se debe predicar un evangelio bíblico y completo, hablar de qué, del pecado, del castigo, y hablar de la gracia y de la vida eterna, ambas cosas. Y depende de la situación se puede enfatizar más en uno o en otro, pero si llega la salvación, ambas gracias llegan juntas. Hay varias lecciones que se deducen de entender esta relación entre el arrepentimiento y la fe. En primer lugar, no se le puede asignar a la fe o al arrepentimiento una prioridad de lo uno con respecto a lo otro en cuanto a la lógica o al tiempo. Es decir, sabemos nosotros, hermanos, lo que estamos estudiando, que la regeneración, fe, arrepentimiento, que es la conversión, la justificación, la adopción, pasa todo en diríamos, como dice la Escritura, un átomo de tiempo, o sea, un instante, todo. Pero hay una consecuencia lógica. Primeramente tenemos que ser regenerados para poder ser convertidos. Y después, al ser convertidos, al ejercer fe, somos justificados y después somos adoptados. Hay una lógica. Lo que dice aquí es que en primer lugar no podemos hacer eso, como decir, primero es la fe y después el arrepentimiento, o arrepentimiento y fe, sino ambas son juntas. Es lo que vemos como una primer lección. En segundo lugar, el arrepentimiento es una marca de la fe salvadora. Necesariamente, el que ha sido verdaderamente salvo se verá en las obras de salvación que veremos después. Y este es muy importante. En tercer lugar, se debe mantener en la predicación un énfasis equilibrado en cuanto a estos dos deberes evangélicos. Por lo que, ya hablando de la predicación, hermanos, como les comentaba, cuando compartamos el evangelio, se debe de incluir tanto el pecado y la condenación como la gracia y la salvación. Ambas. Entonces aquí vemos el peligro cuando pensando en no ofender a la visita o algo así, y no hablamos del pecado y de la condenación. O sea, vemos el peligro porque tiene que haber arrepentimiento.
Y si en las predicaciones siempre se enfoca solamente en el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el Señor usa todo. Pero es más probable de que si solo se enfatiza una sola verdad, en este caso, como suele suceder, el amor y la gracia, el amor y la gracia, es probable que haya falsas conversiones, que haya personas engañadas, personas que piensan que son salvas y no hay fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no lo son. Entonces, por eso lo sano es predicar el evangelio completo. Y siempre debe incluir la ley de Dios, la ira de Dios. Por eso vemos arrepentimiento es para con Dios. Y el amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo, que envió al Señor para que Él cargara con nuestra propia condenación. Esa es la gracia en Jesucristo. Predicar el evangelio completo, y el Señor usará la verdad que Él vaya a usar para dar vida a aquellos que Él querrá darles vida. Es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Predicar el evangelio. Esa es una tercera aplicación de entender esto, hermanos. Y por último, dice, la verdad más adecuada en cuanto a la fe o el arrepentimiento es la que se tiene que enfatizar en cada situación en particular. Ya en oración el Señor guiará a cada persona, o en el mismo púlpito. A veces está uno dando el mensaje y lo mueve a uno ahí a compartir el evangelio, pero en base a cierta situación, y quizás se enfatice más en un aspecto que en el otro, pero se tienen que hablar de los dos aspectos, lo que ya dije. Bueno, ahora, es inapropiado pensar que el arrepentimiento o la fe sean solo actos momentáneos del alma, que ocurren una sola vez y listo. Son estados permanentes de aquel que ha sido regenerado. Podemos hablar de un acto inicial de arrepentimiento y la fe, pero con ese acto inicial comienza una actividad que nunca más cesará. Por lo que en la fe y el arrepentimiento vemos a esa nueva naturaleza que nos fue dada por gracia en la regeneración, empezando a imponerse sobre la vieja naturaleza. Y puesto que tanto la fe como el arrepentimiento son dones, son gracias del Señor, esos nunca van a fallar. Esto da mucha esperanza, ¿veamos, hermanos? Nunca va a fallar. Y ya, yo en cierta ocasión ya lo había explicado, pero aquí yo creo que conviene. O sea, el que ha sido regenerado, nosotros tenemos una sola naturaleza, la nueva naturaleza. Sigue el viejo hombre, pero ¿quién prevalece en nosotros? ¿Quién va a prevalecer? La nueva naturaleza, el nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Y ese viejo hombre, como ropas viejas, en el espíritu nos vamos despojando. Como dice Efesios 4, del 22 al 24, ¿eh? Nos vamos despojando del viejo hombre, renovamos nuestra mente y nos vamos vistiendo del nuevo hombre. Igualmente, el perdido tiene una sola naturaleza, la naturaleza que es caída, una sola naturaleza. Nosotros tenemos una sola naturaleza, que es la nueva naturaleza, y esa va a prevalecer en el verdadero creyente. Bueno, y finalmente, en cuanto a la explicación, el hombre, al haber sido creado a imagen de Dios, tiene facultades de razón, de afecto y de voluntad. Puede pensar o razonar, puede sentir deseos profundos y puede escoger entre varias alternativas. Entonces, la conversión afecta estas tres facultades del alma. La manera en como yo pienso cambia, mis afectos cambian y mis decisiones cambian. No es debería de cambiar, o sea, necesariamente cambian, poco a poco. Algunos más rápido, unos más lento, pero en todos llega ese cambio, en todos. Entonces, de nuevo, la conversión, que es tanto el arrepentimiento y la fe, involucra estas tres facultades. Mi manera de pensar cambia, mis afectos cambian y mis decisiones cambian. Entonces, el arrepentimiento y la fe son dos aspectos de esta transformación total del alma. El arrepentimiento, de nuevo, demuestra ese aspecto del cambio por medio del cual el alma le da la espalda al pecado y experimenta un verdadero aborrecimiento de este. ¿Le ocurre, mi hermano, que cuando caemos en pecado, porque de nuevo, en el viejo hombre y en la carne, caemos en pecado? Yo cuando caigo en pecado digo, ¿por qué sigue siendo uno tan necio, verdad? Tan necio? Pero doy gracias al Señor que hay un aborrecimiento a ese pecado. Debe de haberlo en tu vida, un aborrecimiento. Ya no nos deleitamos en el pecado, no se puede uno deleitar en el pecado.
Puede haber periodos de dureza espiritual en alguno, pero el Señor nos dará de su gracia para sacarnos de ahí. Y cuando lo hace, regresamos con un amor renovado hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero esto debe pasar. Entonces, de nuevo, el arrepentimiento demuestra ese aspecto del cambio por medio del cual el alma le da la espalda al pecado y experimenta un verdadero aborrecimiento del pecado. La fe demuestra ese aspecto del cambio por medio del cual el alma mira a Cristo y su obra en la cruz. Creemos en el Evangelio de Cristo, con todas sus aristas, como veremos ahorita en el artículo de la confesión de fe, en el párrafo. Creemos en el Señor Jesucristo, por completo. Si tiene usted duda de alguna doctrina, hermano, que se haya expuesto, una de dos, ¿verdad? Si tiene dudas es porque quizá la doctrina se expuso confusa o se expuso mal. Pero si se expuso de manera correcta y tiene dudas, profundice en esa doctrina. Tenemos que creer todo lo que habla la Biblia del Señor Jesucristo bien entendido. Todo tenemos que creerlo. No es como escoger partes de su obra y esta parte sí, esta no, es su obra completa. Pero tenemos que creer en Cristo y su obra completa. Aquí se hace énfasis en la cruz, pero es su obra completa, toda la obra completa del Señor Jesucristo. Desde su nacimiento, desde antes de nacimiento, vida, muerte, resurrección, entronación, toda la obra completa de Cristo. Entonces, ambas fases de este cambio se refiere a que arrepentimiento y fe involucran la personalidad completa, la razón, el afecto y la voluntad. Este diagrama viene en el libro de Williamson, que se me hizo a mí útil. De una manera viene a la izquierda lo que implica el arrepentimiento, a la derecha lo que implica la fe. Una línea punteada entre ambos porque no se pueden dividir, como ya vimos, o sea, ocurren ambas. Y vienen tres áreas que afectan, tanto la razón o la mente, como nuestros afectos, como la voluntad. Entonces vemos del lado izquierdo, en nuestra manera de pensar, la razón. El hombre debe de conocer su condición perdida. Es un cambio de mente. Empieza a pensar distinto con respecto a él mismo. Se ve como un pecador perdido. En cuanto a la misma razón, a la derecha, lo que diríamos que corresponde a la fe es el hombre debe conocer ese remedio divino contra él, contra el pecado, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En los afectos, a la izquierda, arrepentimiento. El hombre debe tener un corazón quebrantado y contrito. Ahora, esto, no solo ocurre allá cuando el Señor nos alcanzó. Generalmente cuando nos alcanzó el Señor, ahí generalmente hubo lágrimas y no en todos. Pero no es que ya ocurrió allá y ya no ocurre. Nuevamente por nuestra condición caída, muchas veces el Señor nos mueve a esas lágrimas, a esa tristeza según Dios, ese arrepentimiento para vida, como dice el apóstol Pablo. No es algo que se quedó allá en el inicio, es algo que acompaña nuestra vida. De la misma forma a la derecha, en cuanto a los afectos, la fe. El hombre debe sentirse atraído a Cristo con la aprobación de su corazón. Y eso siempre, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo va creciendo. Con respecto a la voluntad, a la izquierda, el hombre debe rechazar los caminos del pecado. Caeremos en pecado, pero el Señor nos da ese arrepentimiento para seguir rechazando ese camino. A la derecha, en cuanto a la voluntad, el hombre debe ir a Cristo y depender únicamente de Él para su salvación. Esto es bien importante también, hermanos, porque esto también nos va a ayudar a evitar prédicas moralistas o centradas en el hombre. Vemos hacia la izquierda es el hombre. El hombre, de nuevo, su condición caída, debe ser quebrantado con su pecado y debe rechazar ese camino. Pero no hay aquí un aspecto en el que se diga, pero el hombre puede y es bueno y que le eche ganas. Sino viene a la derecha el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea, conocer lo que hizo Cristo, que el amor por Cristo crezca y depender únicamente de Cristo, otra vez solo de su gracia, para que nos perdone y nos ayude a seguir perseverando, solo en Cristo. Esos son los dos aspectos del Evangelio que deben acompañar toda la vida, hermanos.